moneda, Rodrigo Sánchez. Por eso tiene sentido, de acuerdo también a lo que ustedes plantean, esta primero autocrítica que hizo el presidente Gabriel Boric, la parte pública y por supuesto la parte privada que hace con los presidentes de los partidos políticos en el último cónclave o comité político ampliado que se realizó el pasado viernes, donde reconoce en el fondo los errores del caso Monsalve, de la compra, de la fallida compraventa de la Casa de Allende, pero además, ojo con esto, él en su discurso del día sábado en la manifestación ciudadana en apoyo al presidente Boric plantea que hay que volver a las bases, que hay que volver a hablarle a la ciudadanía, a los sectores que en el fondo se vieron distantes de la administración del presidente. Hay que aprender acerca de esas lecciones, evidentemente, porque según sus palabras, según las palabras de las autoridades que hemos escuchado, la entrevista también a la ministra Camila Vallejo de este fin de semana, más tarde que temprano, o más temprano que tarde, perdón, seguramente el progresismo volverá a la moneda, el propio Víctor Ramos al momento de abandonar el palacio, volveremos, o sea, claro, está esa energía de alguna forma que se quiere transmitir a las bases progresistas, que claramente el 11 de marzo van a vivir una postal que los va a decepcionar, que de alguna manera también los va a tener con los ánimos muy bajos, tratar de darles un poquito de horizonte, un poco de esperanza, y es por eso también que es muy importante este intento de unidad incipiente, pese a las críticas que ha existido en los últimos días por parte de las fuerzas más representativas del progresismo, tanto con la asistencia a los actos aquí en el Palacio de la Moneda, como también en las negociaciones que se están dando en el marco del acuerdo para presidir la Cámara de Diputados, donde la futura oposición ve al menos con algo de esperanza llegar a presidir la Cámara en caso de que exista un acuerdo entre la izquierda, la centroizquierda y el PDG, aunque tenga que ser un acuerdo a ojos cerrados y aguantar seguramente durante un año en la presidencia a la diputada Pamela Giles. Digo aguantar porque claramente no es una santa de su devoción, pero a cambio de poder tener 3 años con la Cámara, con la presidencia de la Cámara de Diputados repartida en otros partidos de la oposición y obviamente mayor fuerza para poder administrar cargos importantes en las comisiones que son clave en el Congreso: Hacienda, Constitución, Gobierno, Trabajo, por ejemplo, Educación, por solo nombrar algunas. Claramente que sacrificarse por ese lado, al parecer, va a valer la pena. Ahora, fíjense ustedes que el gobierno del presidente José Antonio Kast ya está en marcha, y podríamos decir que ya está en marcha, ya está ejecutando medidas, considerando que por estos minutos aquí en el Palacio de la Moneda se está desarrollando una reunión encabezada por el nuevo subsecretario del Interior, Máximo Pavés, quien llegó a las 3 de la tarde a la Casa de Gobierno. Se genera una figura muy extraña, fíjense ustedes, porque Máximo Pavés ahora es funcionario del gobierno del presidente Gabriel Boric, siendo subsecretario del Interior. Se firma un decreto donde Víctor Ramos sale de su cargo, Álvaro Elizalde nombra al subsecretario Máximo Pavés, y el día 11 de marzo, él por algunos minutos va a ser ministro del Interior, una vez que salgan todos los ministros de la administración del presidente Gabriel Boric, y va a ser ministro del Interior subrogante por algunos minutos, porque a él le toca entregar el decreto para la firma del próximo ministro del Interior, que es Claudio Alvarado. Y una vez que Claudio Alvarado sea ministro del Interior, Máximo Pavés vuelve a ser subsecretario, pero esta vez subsecretario como tal del gobierno del presidente Kast. Les decía que a esta hora está sosteniendo un encuentro con delegados presidenciales de la próxima administración. En un ratito más se va a conectar para tener una videollamada con distintos subsecretarios de la administración Kast. Y mañana, ojo, mañana a las 8 de la mañana se va a reunir aquí en el Palacio de la Moneda con el comisionado por la macrozona sur, que fue nombrado por José Antonio Kast en el marco de esta llamada segunda línea del gobierno. Así que no se pierde un solo minuto en relación a este llamado gobierno de emergencia, al menos en lo simbólico. Ojo que el presidente Kast también el mismo 11 de marzo tiene una actividad después de jurar como nuevo presidente de la República, asistiendo a la inauguración del año escolar de un colegio en la comuna de Ñuñoa. Entonces, mucho trabajo, una agenda muy intensa para dar este golpe fuerte, al menos en estas primeras horas del nuevo gobierno, y entregar esa señal que tanto
retumbaba en campaña presidencial del gobierno de emergencia que viene a hacerse cargo de las prioridades ciudadanas. Sí, hartas cosas a las que vamos a estar atentos durante las próximas 48 horas, el día miércoles lleno de simbolismos, de ceremonias institucionales, pero Mauricio, quiero terminar con una línea respecto a lo que se viene para la elección de presidencias de las cámaras, ¿no? En el Senado un poquito más claro de lo que podría llegar a pasar y además entendiendo que es un hecho seguro que el nuevo oficialismo se va a quedar justamente con esa presidencia. Pero qué curioso lo que podría pasar en la Cámara de Diputados, donde la oposición puede terminar dando el golpe, ubicando a Pamela Giles como la presidenta de la Cámara, pero al mismo tiempo con el resentimiento interno de algunas fuerzas progresistas de entregarle la presidencia a alguien que ha sido tan crítica con ellos justamente en los últimos años y con el mismo gobierno. Sí, yo diría que esta es la prueba de fuego más relevante para el PDG. O sea, generalmente nosotros analizamos más lo que piensan del PDG que al PDG mismo, porque siempre asumimos que el PDG en algún minuto se va a desestructurar, va a desaparecer, va a quedar sin diputados, tal como fue la legislatura anterior. Pero si es que por alguna razón Pamela Giles es capaz de ordenar a su propio partido, va a dejar como lección que esta colectividad es un partido capaz de, en el futuro, entregar gobernabilidad a Chile. Claro, lo que está haciendo, como dices tú, la actual oposición es cediendo la mesa de la Cámara para ver cómo Kast se las arregla, considerando que la misma Pamela Giles dijo que le iba a hacer algo así como la vida imposible al presidente Kast. ¿Qué mejor que Pamela Giles para enfrentar a Kast desde la Cámara de Diputados si es que ella misma planteó que le iba a hacer la vida imposible? Y en el Senado parece que ya entre comillas, se faenaron a Osandón y va a ser Paulina Núñez en un acuerdo con el resto de las fuerzas actuales de oposición para repartirse 2 años y 2 años, y sería ella quien le entregue la banda presidencial al futuro presidente de Chile, José Antonio Kast. Sí, parte de lo que vamos a analizar. Mañana les propongo que, entendiendo que va a ser el último análisis político antes de la nueva administración, cuando ya retomemos esta sección, vamos a tener al presidente José Antonio Kast, no al presidente electo, al presidente José Antonio Kast. Les propongo que mañana seleccionemos un par de momentos, cada uno, de la administración de Gabriel Boric. ¿Mejor, peor, bueno, malo, feo? Hagamos el mejor y el peor. Ya. Lo que define a la era de Gabriel Boric y lo analizamos el día de mañana, ¿no? Perfecto. ¿Les tinca? Ningún problema, yo feliz. Ya pues, Rodrigo Sánchez sigue ahí con el monitoreo del retiro de Marcos. Y cuéntenos qué es lo que sucede con aquello. Ya. Chao. Voy a llevar uno. Eso. Chao. Tráete uno ya. Nos vemos. Mauricio Morales, que esté muy bien. Chao. Son las 7 de la tarde con 1 minuto.